Nos fuimos a vivir juntos, él fue el que me mantenía, tenía 20 años yo creo. Me mantenía, yo era el que siempre me ayudaba. Entonces cuando sale la noticia, pues sí estaba contento de venir, ¿sabes? Pero Claro. también estaba agüitado de dejar pues a la banda, ¿sabes? A los llegas 17, 18 y ya se perdieron la mejor etapa de su vida en una disciplina en la que no fueron exitosos, güey. Porque te digo, Matosas le gustaba mucho que si hacíamos un gol, teníamos que hacer 2 y 3, y si nos hacían 2, teníamos que hacer 4, ¿sabes? El tema financiero. Lo vas aprendiendo a la mala. Que ya te chingó un fulanito. Ya te estafaron, ya te... Sí, güey. Entonces ahí uno se va haciendo, pues va perdiendo la... Y te llega la oportunidad, como decía, de Chivas. Te llega la oportunidad de Chivas. ¿Qué significó para ti llegar estoy seguro rebaño que sagrado. El equipo de tus amores, hermano? Sí, mira, fue algo bien, muy padre, la verdad. Tenía como que el sentimiento encontrado porque pues obviamente tenía 4 años viviendo en León y pues yo quería mucho al equipo. Realmente pues tienes ese cariño porque asciendes y eres bicampeón. Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa, su podcast Chat On, con el Chatón. Y bueno, quiero darles la bienvenida a todos ustedes a esta nueva temporada. Espero que sigan participando. Gracias por todo su apoyo. Gracias por vernos, por ser parte de este nuevo proyecto. Y bueno, no podría tener un mejor invitado el día de hoy para arrancar esta segunda temporada. Él es un gran amigo que aprecio muchísimo ya de hace muchos años, un excelente profesional, pero sobre todo una gran persona. El día de hoy vamos a conocer un poco más de su historia. Démosle la bienvenida a este espacio a Edwin Hernández, el Aris. Hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo andas? Todo bien, todo bien. No, Qué gusto muchas gracias. tenerte por acá. ¿Cómo estás? Vamos a darnos un aplauso. Ciudad. No, muchas gracias, hermano. La verdad, me siento muy honrado que me hayas invitado aquí a tu podcast. Y bueno, darle esta apertura a esta nueva temporada. Ojalá que sea mucho éxito. Ya sabes que Gracias. yo te aprecio igual de la misma manera que tú. Y bueno, qué más de poder compartir todo lo que he vivido aquí con la gente que nos ve. Y bueno, agradecerles también por estar siempre atentos, ¿no? Sí, gracias. La verdad es que ya habíamos pospuesto mucho esta charla, ya era necesario, güey. Yo tenía mucho tiempo queriendo que nos acompañaras y bueno, vamos a empezar ahorita poniendo en contexto a la gente. A lo mejor, bueno, mucha gente te conoce como jugador con una gran carrera llena de éxitos, güey. ¿Cómo empieza este gusto por el deporte, por el fútbol? ¿De dónde eres, güey? Platícame un poquito cómo es tu historia previo a todo lo que pasó. Sí, mira, a lo mejor mucha gente ahí, de los que han estado atentos siempre de la gente de las Chivas. Digo, yo vengo de una ciudad cuna del fútbol mexicano, ¿verdad? De Pachuca, Hidalgo, oriundo de allá, y obviamente pues las raíces del fútbol. Yo empecé en las fuerzas básicas del Pachuca, como por ahí muchos saben, y los que no, pues bueno, aquí les cuento un poquito de mi historia. Ahí fue donde me forjé desde los 12 años y de ahí salí para los Indios de Ciudad Juárez, donde gracias a Dios me dio la oportunidad de poder ascender a primera división con ellos, y ahí es donde empiezo mi carrera, ¿no? Como profesional. Y bueno, ahí debutaste en primera. Ahí debuté en primera división. Empecé en primera división desde los 17 años en Pachuca. La verdad no tuve la oportunidad de poder debutar ahí hasta que se me dio la oportunidad en los Indios. Y de ahí, bueno, regresé al final de mi carrera al equipo que me vio nacer. Y bueno, siempre voy a estar agradecido igual con esa institución que me dio todas esas herramientas para ayudarme a poderme forjar para poder ser un gran futbolista. Y bueno, en esta historia llena de capítulos muy bonitos, a lo mejor otros no tanto, pero no podemos dejar de mencionar a León, que se convirtió en una ciudad que también te dio un plus, ¿no? En tu carrera, en tu vida profesional, te cambió la vida, ¿no? Completamente el estar ahí. Sí, como lo has dicho, la verdad no siempre fue todo miel, ¿no? Como a lo mejor mucha gente piensa. Realmente los que somos o fuimos futbolistas o quisimos ser futbolistas,
sabemos el esfuerzo duro que se hace desde dejar a la familia muy chicos, el sacrificar muchas cosas. Se oye fácil porque la gente nada más te ve cuando ya estás en la punta, ¿no? Pero realmente esos sacrificios, esas soledades, las chilladeras que luego tiene uno cuando está joven y deja la familia, todos esos puntos van forjando independientemente de No, y de todos los futbolista. errores que se cometen, ¿no, güey? Claro, También en el aprendizaje, pues, o sea, cuesta mucho también entender que te va haciendo un niño, y un niño que aprende de manera empírica a través de la experiencia, a través de lo que le está pasando, porque realmente no tienes una guía que te va diciendo Claro. cómo y por dónde, ¿no? Justo lo que me ganaste, porque como eres joven todavía y niño, pues con todas esas experiencias que vas adquiriendo, rápidamente te conviertes en hombre, ¿sabes? Sí. Y, A huevo te tienes que convertir, sí, ¿no? O sea, exactamente. a fuerzas. Entonces, si tú ves a un niño que ahorita tiene 15, 16 años, pero que está en ese proceso, lo escuchas hablar ya y su manera de pensar ya es muy diferente, ¿sabes? Sí, Ya claro. son hombres realmente. Como lo dijiste, yo creo que esas experiencias te van forjando, porque ya cuando estás dentro de una cancha, cuando realmente las cosas están mal o estás pasando mal, es cuando realmente es ahí donde realmente donde estás ver de qué estás hecho, ¿no? Sí, sí, estás realmente preparado, ¿no? Y qué mejor que tú, que ahora tienes a tus hijos viviendo este tipo de procesos y que seguramente has notado esos grandes cambios de los que hablas, ¿no? En ellos, pues. Sí, claro. Sí, la verdad, fíjate que es duro porque uno vivió ese proceso Ujú. y ahora que los veo y pues, de repente que sufren porque pues no está uno con Sí, ellos, que viven, como te decía, del tema de la soledad, de vérselas, podrá uno ayudarle o mandarle un poco de dinero, ¿sabes? Pero que estén ellos solos, pelearse sus batallas dentro de la cancha y fuera, que ya sabes que de repente Es que sí, eso, pasan muchas cosas, yo ¿sabes? creo que esos procesos hacen que el jugador tenga la capacidad de resistirlo después en primera y tienen que vivirlo. O sea, hay chavos que de pronto o los papás no dejan que vivan esos procesos y cuando tienen la oportunidad de debutar por algún, digamos, tienen la fortuna de llegar a primera, se nota una gran diferencia que el jugador que estuvo en un proceso de estos al jugador que lo evitó, ¿no? O sea, se nota, y sí, es difícil, güey. O sea, pasan hambre, pasan frío, pues es una competencia. En todo momento estás compitiendo, todos quieren un lugar en el primer equipo, entonces de repente esa competencia no es tan sana, güey, te meten el pie, no te quieren ver mejor que ellos, están Claro, al final claro, compitiendo, güey. Sí, sí, sí. Y yo lo digo, es una competencia cruda. Sí, Y realmente, por eso es que dicen, para llegar a ser profesional es un embudo y se hace muy chico. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que esto me hicieron llorar y ya no quiero jugar. sí, sí, sí. Y es un deporte de aferrarte, Me ¿sabes? trataron mal, no me Por quieren cual- el equipo, por hasta a veces cualquier cosa. entrenadores, ¿no? Sí, También sí, te claro. hacen la vida imposible. Exacto. Sí, Y es un proceso que no te puede saltar. claro. Proceso que, por más que yo le digo a mis hijos, es que yo quisiera apapacharlos, tenerlos en la casa y llevarlos a entrenar, X. Pero ustedes tienen que vivir esa lucha. Ujú. No puedo yo venir a jugar por ustedes, no puedo entrenar por ustedes, porque al final de cuentas ustedes tienen que forjar. Yo siempre medio lo comparo y siempre les digo a mis hijos, a mí me encantan las películas así como la de 300 y todo eso. Viste que a los niños los mandan desde chicos a bosque, forjarse y dices, pues es que para hacerte un espartano tienes que pasar eso, Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces le digo, al final los futbolistas llega el que mejor está preparado mentalmente. Sí, Y eso te va haciendo que te forjes y que te hagas duro, ¿sabes? sí. Porque después dicen, no, es que los futbolistas no sienten. Ujú. Pues sí sentimos, pero ya sabemos cómo expresar y... No, y sentir convertirlo convertirlo, quizás exacto. en combustible, ¿no, güey? O sea, porque muchas de las veces quizás ni siquiera sabemos cómo, pero todas esas peleas, esas batallas, esas luchas que dices, merezco Te hacen duro, te hacen duro. tener buenos resultados, ya pasé por todo esto, güey, entonces no lo voy a dejar, no lo voy a Claro, dejar. Y al final de totalmente. pronto ya estás ahí
y ya todo es más sencillo, ¿no? Cuando ya estás en primera, ya estás probando las mieles, aunque también hay momentos complicados, pues ya de pronto son más llevaderos, ¿no? Sí, totalmente, ya lo sabes sobrellevar, Sí, porque realmente ese proceso ya lo pasaste. sí, Y cuando estás en primera es el fruto de tu esfuerzo. Claro. Obviamente hay que seguirlo puliendo porque no nada más es llegar y hay que darse, ¿no? Sino realmente trascender. Tú fuiste campeón olímpico y es el mantenerte. sí. Eso es lo más difícil. Porque llegar, yo me he pasado que he visto muchos que sí llegaron y debutaron, tuvieron 2, 3 partidos y ya nadie los conoce. Sí. Y ese es el proceso de cuando tú llegas, dar ese salto a dar pues tener mejor calidad, Trascender. trascender, porque no te digo, y muchos no han sido campeones, ¿eh? Sí, sí, sí. O poder esa oportunidad de ir a la selección. Claro. Entonces, es siempre querer más, ¿sabes? Bueno, al menos esa siempre fue mi mentalidad, Sí, no, ¿sabes? ser ambicioso y reinventarte a pesar de que, y ahorita quiero llegar a ese punto de que tengas triunfos, que tengas títulos, siempre querer más, ir por más, no tener límite en ese sentido. Y eso, pues te pasó a ti, el León, multicampeón, asciendes también con León, quedas campeón en primera división, escribiendo una gran historia en el equipo de León, al cual también yo le tengo un gran aprecio, un gran cariño a toda la gente de León. Y te toca llegar a Chivas, al Guadalajara, güey. Sí, mira, partiendo un poco de León, fíjate que acabo de ir este fin de semana y me hizo recordar muchos buenos momentos que viví allá. Mucha gente que me vio me sigue agradeciendo todo el esfuerzo que hicimos para ascender al equipo, volver a estar ahí en el estadio, ver las placas de los que pudimos ascender y quedamos bicampeones, me dio una sensación muy, muy bonita, ¿sabes? Como que me llené de energía de decir, mira cómo todavía me recuerda a la gente. Y yo creo que eso es lo más bonito que te puede pasar como futbolista, que todavía después yo, de 4 años de retiro, todavía la gente se acuerda de lo bueno que hice en ese club y que me dio ese trampolín para poder llegar a las Chivas, ¿sabes? No, y yo creo que pasará el tiempo, güey, y todavía tomará más valor todo lo que ustedes hicieron porque yo creo que en 100 años no existirá un equipo que logre ser 4 veces campeón de manera consecutiva, güey. Yo creo que es mucho más difícil ascender que quedar campeón en primera. En esos tiempos tú sabes lo que era la Liga de Ascenso, la guerra que era. Igual, yo sé que también traían un equipazo, güey. O sea, lo demostraron cuando ascendieron en aquel 2011, 2012, por ahí. Pues arrasando con la Liga, güey, en primera. O sea, yo creo que, te digo, estoy seguro que en 100 años no veremos otro equipo que lo logre. No sé, Sí, ¿tú qué piensas, güey? No, fíjate que sí, la verdad teníamos un gran equipo. Aparte que los que entraban también de cambio siempre estaban revolucionando. Sí, salió un bueno y entró otro más bueno. Sí, ¿sabes? Entonces, diría Matosas, ¿no? El tsunami verde. Y la verdad, hasta la fecha, pues no se ha visto un equipo como ese, ¿no? El buen profe. Le mandamos un saludo a ver qué día se da la vuelta, profe. Aquí lo esperamos, su espacio, al profe. Claro, sí, al profe Matosas. Ahí donde fuerte abrazo. Sí, un fuerte abrazo. Hasta Uruguay, creo que anda allá en Uruguay. Fuerte abrazo al profe. Y sí, la verdad, te digo, como dices, mientras van pasando los años va agarrando más valor. Digo, ahora que vi las placas ahí, pues algo que se va a quedar para siempre, ¿sabes? Y creo que eso es la esencia que el jugador debe de tener cuando llegue a Primera División. Dejar ese legado para tus hijos y pues para ti también, porque te digo, tendrás 80 años y a lo mejor los hijos de tus hijos van a decir, mi abuelo, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo más bonito, que al menos siempre yo tuve ese pensamiento de decir, quiero dejar historia en el fútbol mexicano para siempre, ¿sabes? Y creo que gracias a Dios qué historia, güey, qué historia, porque retomando el tema, la tendencia pues siempre fue el equipo que asciende es casi el que está peleando el descenso otra vez, ¿no? El otro año es que llega sin tanta nómina, con jugadores pues no tan preparados para primera. Y ustedes rompieron con todos los esquemas, todos los estándares los rompieron, llegaron, arrasaron la liga, primer lugar, campeones, luego el otro torneo otra vez y bicampeones, o sea, arrasaron. Sí, pues ya ves que decían, no, pues es que es diferente la primera con Primera División. No, hombre, nos subimos a Primera División, nos cagamos de risa, ¿sabes? Sí, no, es que, güey, era impresionante cómo, sobre todo me encantaba ese equipo de León, los segundos tiempos, güey. Los segundos tiempos, cómo liquidaban a los equipos, güey.
Me tocó jugar la primera vez que recién habían ascendido allá en León, con el estadio lleno. Creo que Chivas tenía más de 15 años que no iba a jugar Claro. a León. Y me tocó anotar gol esa vez. Sí, claro. Ganamos 2-1, pero fue una guerra, güey, fue un partidazo, güey, o sea, de 1-1 y al final con un gol de Rafa Márquez Lugo 2-2 quedamos. No, 2-1, 2-1. 2-1, sí, 2-1 cierto, ganamos, 2-1, ¿sabes? sí, claro. Sí. Íbamos empatados 1-1 y al final mete un golazo, Golazo. de Rafa Márquez, pero así, o sea, partidazos, güey, partidazos. Sí, la verdad siempre eran buenos duelos esos. Sí. Y te digo, los segundos tiempos siempre fue, porque te digo, Matosas le gustaba mucho que si hacíamos un gol, teníamos que hacer 2 y 3, y si nos hacían 2, teníamos que hacer 4, ¿sabes? Entonces el equipo siempre tenía esa mentalidad de ir al frente, ir al frente, ir al frente. No era como que cuidabas los partidos, ¿no? Creo que también dejamos un buen legado en ese estilo. Ajá, sí, llega. Que es difícil Claro. de tenerlo, ¿no? Realmente el equipo éramos muy jóvenes también, pero físicamente estábamos y traíamos un hambre de querer trascender todos. Yo creo que eso era lo más importante que todos queríamos. Y ¿sabes? también creo que se conocían bastante, güey. Tenían mucho tiempo jugando juntos y, como bien lo dices, la gente que llegaba se acoplaba a su al estilo no llegaban queriendo marcar un tipo de diferencia o metiendo otras tendencias. Y pues un gran paso por León, yo creo que el mejor paso que puedes tener tú en algún equipo. Y te llega la oportunidad, como decía, de Chivas. Te llega la oportunidad de Chivas. ¿Qué significó para ti llegar estoy seguro que sagrado. El equipo de tus amores, hermano? Sí, mira, fue algo bien, muy padre, la verdad. Tenía como que el sentimiento encontrado porque pues obviamente tenía 4 años viviendo en León y pues yo quería mucho al equipo. Realmente pues tienes ese cariño porque asciendes y eres bicampeón. Entonces cuando sale la noticia, pues sí estaba contento de venir, ¿sabes? Pero también estaba agüitado de dejar a la banda, ¿sabes? Sí. Y cuando llego acá dije, bueno, acabo de lograr un sueño que tenía de chico, ¿sabes? Obviamente, pues en ese tiempo me acuerdo cuando llegamos, pues el equipo estaba peleando el descenso. Sí. No era fácil, también llegué, o sea, llego de la gloria y digo otra vez a pelear, ¿sabes? Ajá. Pero siempre decía Matosa, siempre decía, habrá jugadores que les toquen las cosas fáciles. Y habrá otros que siempre nos tocó picar piedra, ¿sabes? Y a mí me tocó así. Por eso es que siempre cuando quedaba campeón, y por eso valoré mucho mi trabajo también, ¿sabes? Porque sé cuánto me había costado llegar a donde estaba y no lo podía tirar. Claro. Independientemente de cualquier cosa, ¿sabes? Mi mentalidad siempre era, el fútbol es primero ante todo, mi carrera es primero ante todo, ¿sabes? Ponía a veces mi carrera antes que a mis hijos, así te lo digo. Porque me acuerdo de cuando tenía 12, 13 años y era ir de la escuela a entrenar y ya después con el frío. Todo lo que te costó, todo lo que te costó. Sí, no, y aparte, como bien dices, llegaste en un momento complicado. Yo me acuerdo, yo estaba en el equipo y eran de los jugadores que necesitábamos en ese momento para que nos contagiara de esas cosas que a lo mejor en ese momento estábamos careciendo en el equipo, ¿no? Se había desmantelado mucho, se habían ido grandes líderes y éramos muchos jóvenes, éramos puro morro que quedó con el peso del equipo. Entonces empezó a llegar gente que sumó, que a la postre pues termina siendo un gran plantel, ¿no? Bueno, tu primer campeonato es contra León, güey, en un campeonato de Copa, ganamos allá y ¿cómo fue para ti también? Otro título en León, pero ahora con Chivas. Fíjate que me ha tocado varias cosas así, de que por decir, yo al ascenso le gano a León. ¿Sabes? Sí. Luego con el León Asciendes, haciendo y luego vengo para acá y le gano a León. ¿Sabes? Me han pasado cosas así bien raras. Pero obviamente cuando llego acá, y como dices, llegamos varios a contagiar pues a como yo entrenaba acá en el León, con esa intensidad, hey, dale, pues estamos en un equipo grande, tenemos que pensar diferente, entrenar diferente, no estamos en cualquier lado, ¿sabes? Así es. Entonces, hay muchas cosas que yo me acuerdo que les platicaba al Saldívar, al Charal, al Tortas, a la Chofis en su momento, a ti también. Les decía,
nosotros tenemos como jóvenes tener esa hambre, güey. Sí. Ya no llegué tan joven, llegué cuando tenía 29 años, ¿sabes? Pero creo que puse mi granito de arena para que varios cambiaran esa forma de pensar, Sí. ¿sabes? Que decían todos, estoy aquí en las Chivas. Y creo que, como dices, las manzanas podridas pues se fueron yendo. Sí. Y me toca, gracias a Dios, que fuéramos campeones de Copa contra León. Sí. Coincidencia, no sé. Sí, sí, sí. Pero así pasan las Sí, cosas sí. en el fútbol. La verdad que lo disfruté mucho porque un campeonato es un campeonato. Sí, sí, sí. Sí, Y la verdad, ese León estaba duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que fue el primer como paso a un cambio, ¿no? A una nueva era, el inicio claro. de algo que después termina culminando con un campeonato también muy significativo para todos ustedes. Para mí en lo personal también, todavía yo pertenecía a Chivas, estaba jugando en el Santos, Sí, me acuerdo. pero por todos, o sea, pues me sentí de alguna Parte manera de- parte porque un torneo antes estaba con ustedes y sé por lo que todos pasamos en ese entonces. Y bueno, te toca también quedar campeón de liga, güey, en Chivas, que creo que sabe diferente, ¿no? El ser campeón en Chivas. Sí, sí, dio mucho. Pero fíjate, de que la gente igual yendo el proceso porque luego salgo ahí con las fotos de 5 trofeos y esos de qué son, ¿no? Sí, sí, sí. Ganamos la Copa y, viste, te daban la posibilidad de ir a la Copa Libertadores y tenías que jugar contra el campeón de la Copa pasada, Sí. que nos tocó contra Veracruz. Y ese fue mi segundo campeonato, Sí, que fue la Supercopa. Supercopa. Pues imagínate, yo dije, no, ya vengo embaladito. Y luego campeón de campeones también. Y después de ahí, también jugamos campeón de campeones, pero esa fue la única que me tocó perder. Ajá. Contra Tigres perdimos 1-0. Pero después de esa copa, también perdimos una contra Querétaro, una copa. Ujú. Y de ahí fue cuando ganamos el triplete, Ujú. que le ganamos primero a Morelia, luego le ganamos a Tigres y después la CONCACAF. Ujú. Pero como dices, obviamente, cuando ganamos la liga, pues, ¿qué me dices? Justo, Sí, es sí, muy, muy, muy diferente. es diferente. No, o sea, fue un momento espectacular, deportivamente hablando, para todos. Y yo creo que para el mexicano en general, cuando Chivas está bien, el deporte mexicano está bien porque Claro. pues, representamos un escudo que lleva a México tratado en la sangre, ¿no? En la esencia del Club Deportivo Guadalajara. Y bueno, también me gustaría saber, Aris, Hazme otra vez tu pregunta. ¿Qué sentí? ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Y no solo, o sea, pues, obviamente ya lo has dicho, ¿no? El tema de ser campeón. Pero ¿qué sentiste ser campeón en Chivas, güey? Me pone la piel chinita, güey. Es que es muy difícil de explicarlo. Ujú. ¿Sabes? Esa sensación de... Porque existe esa presión, ¿sabes? Cuando estás en el proceso para llegar a la final, pues existe incertidumbre, güey. Ujú. Porque realmente, como decía Matías en su momento, pues vamos a pelear contra equipos que son selecciones, Sí. con todos los buenos jugadores que tienen Tigre, Monterrey, América, Toluca, Santos, güey. Toluca, ¿sabes? Los que le invierten Ujú. bien a sus equipos. Y traíamos esa incertidumbre porque habíamos quedado fuera 2 semifinales antes, Ujú. igual contra América. Y que nos tocó contra Atlas, y luego perdemos allá 1-0 en Jalisco y todos con esa incertidumbre decían, otra vez vamos a quedar fuera. Ujú. Cuando nos rompimos la madre todo el torneo, quedando en tercer lugar para tirarlo a la basura, fue cuando en ese video pues yo me engancho con varios, ya sabes cómo soy. Sí, sí, sí. Así como lo ven de buen pedo, también este güey se Me transforma, prendo, se ¿verdad? prende. Sí. Entonces, yo le decía, no nos puede pasar, cabrón. Sí. Nos costó un huevo estar aquí y no podemos tirar esto tan rápido a la basura, ¿sabes? Creo que digo, lo que nos transmitía Matías también, pero lo que después entre todos hablamos, sabíamos que éramos mucho mejor equipo, que teníamos la oportunidad de ser campeones, nada más que era que no la creíamos. Que se convencieran, ¿no? Y en esa parte me parece que
pues todo el acierto de Matías, ¿no? Matías Almeida, me queda claro que terminó de convencerlos, él y todo su equipo de trabajo. Creo que a pesar de la manera en la que llegaron, le dieron la vuelta a la situación, y de igual manera le mandamos un fuerte abrazo. El profe, si nos ve, ahí lo vamos a Mati. escribir y a ver qué día nos acompaña, o el Guido, toda esa banda que le caigan. Guido Bofini. Aquí está su casa, ya saben que siempre son bien queridos y bien recibidos. Me gustaría entrar en materia de conocer un poco más a la persona, güey. Fíjate que yo hablo mucho en este espacio a todos mis invitados. Sus carreras son ejemplares, son, digamos, la gente conoce esta parte de ti, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, y que nos cuentes aquí a la banda, qué estaba pasando mientras todos esos títulos llegaron, todos esos triunfos llegaron. Esta parte dual de tu vida, ¿no? Porque te conozco y sé que mientras estabas ganando todo, por otro lado estabas teniendo batallas muy fuertes fuera de la cancha. Sí, bueno, estaba pasando también un divorcio. Obviamente mis hijos no estaban conmigo, vivían en Vallarta. Pues esas partes pues son cosas que, digo, pues mucha gente o poca gente se la conoce, ¿no? O a lo mejor yo soy mucho de mantener mi vida privada y prefiero siempre enfocarme en mi tema profesional, que es lo que decíamos. Creces con una personalidad de decir, lo mío es esto y nadie se tiene que enterar, ¿sabes? O tú te lo reservas pues para ti. Sí, y es lo más cabrón, güey, que yo a veces, el día de hoy por eso soy un obsesionado en trabajar con los chavos de esa parte, porque te alcanza, ¿no, güey? O sea, te alcanza el sentir, te alcanza, la locura te alcanza, sí, estoy bien y estoy dedicado, y agarras el deporte y tu profesión como tu protección, tu escudo, tu fuga. Y tu salud, sí, y claro, después tu salud. vas y estás en casa, güey, estás solo y te pegas, güey, con la realidad chocas con la realidad de tu vida, que no está yendo tan bien como querías, a pesar Claro. de que estás teniendo tus logros deportivos, ¿no? Sí, yo la verdad no salía mucho. Me costaba dormir en las noches, pues ya sabes, obviamente existe que te da la ansiedad y todo eso, ¿sabes? De que tu cabeza está girando a 1000 por hora y en la noche pues es dificilísimo. Obviamente tuve parejas, pero no era realmente lo que a mí me llenaba, ¿sabes? Yo necesitaba irme al cine solo para dormirme en el cine, ¿sabes? Compraba un boleto, porque realmente aquí en Guadalajara, pues yo estaba solo. Te conocí a ti, pero yo sé que cada quien tiene su familia, ¿sabes? Y yo, pues al principio aquí, pues a quién le hablo, ¿no? Realmente lo que yo hacía para refugiarme, iba a comprar un boleto al cine, y antes te daban cobijitas, ¿sabes? Sí. Iba cualquier película X, me daba igual. Para 2, 3 de la tarde para descansar. Eso me ayudaba, esas 2 horas que me aventaba ahí para recuperarme, me ayudaban para estar bien, ¿sabes? Sí. Y como dices, no me da pena tampoco decirlo, pero también a veces te refugias en el alcohol. Sí. Quieres olvidar pues los momentos de que te sientes triste, y cuando obviamente ya te sientes medio borracho, pues duermes. Sí. Se te olvidan las cosas, ¿sabes? Y no duermes físicamente, adormeces los pensamientos, güey. Exactamente. Los pensamientos, adormeces la tristeza, dejas de sentir, y así de la misma manera yo lo he dicho aquí, o sea, así como te aferras así despiadadamente al fútbol, porque es tu espacio feliz, tu lugar feliz, y te hace olvidar de todo por 2 horas que estás entrenando, güey. Claro. Pasa lo mismo con la sustancia, pasa lo mismo con la bebida, y te aferras tan fuerte porque te ayuda a dejar de sentir, a anestesiar los pensamientos, a anestesiar todo esto la realidad que muchas veces no nos gusta enfrentar, güey. No nos gusta ver que quizás las cosas no son como nosotros queríamos, ¿no, güey? Y aparte no está en nuestras manos. Sí, y aparte, pues yo siendo de los mayores del equipo, pues también existía una responsabilidad pues conmigo, ¿sabes? Sí. Aparte de la competencia,
que pues obviamente a mí me tocaba el Pocho, que también era difícil tenerlo atrás de ti siempre, que como capitán o de los capitanes que éramos, pues obviamente también si recae mucha responsabilidad de los chavos en ti, porque te digo, no eran mis hijos, pero eran parte de, ¿sabes? Sí. Son mis compañeros. Pues se vuelven tu familia, güey. Al final hasta los ves más que a tus hijos, los ves más que a tus papás, los ves más que a cualquier otra Sí, persona. totalmente. Y sientes como tú ese peso, ¿no, güey? Y digo, a los más grandes, que era Salcido, Yair, pero como sea, o sea, ellos llegan y se refugian en su familia. Sí. Yo acá estando solo es más difícil, ¿sabes? Sí. Llegas y pues, está la casa vacía. Sí. Entonces, pues mucho tiempo me la pasé así, ¿sabes? Pero pues obviamente sabía que era parte de esto. Y lo único que yo podía hacer de este lado, pues era sacarme yo solo. Sí. A lo mejor sí nos ayudó mucho el tema de la psicología que nos daban ahí en Chivas para expresar también estos, Sí, estos pesares, digerir, hacer catarsis. Y he ahí la importancia de evaluar, de conocer a los jugadores, de darles contención. Te digo que tocas un punto importantísimo porque yo he hablado abiertamente de que sí existen problemas de alcoholismo en los deportistas de alto rendimiento, güey. Claro. Sí hay problemas de adicciones, ¿cómo se llama? Adicción al juego, güey. ¿Cuántos jugadores también, sí. no se la viven en los casinos, güey? Sí, hay muchos y hay muchos escaparates, claro. muchas fugas. Y lo más culero es que a nadie le importa, güey. A nadie le importa. Tú ven a entrenar, rinde, queda campeón, qué chingón, y vete tú, que me vale madre qué esté pasando Claro, contigo, güey. claro. Entonces, al valerle madre a ellos, pues tú dices, pues yo hago lo que a mí me funciona, ¿no? Claro. Y es muy difícil también después entrar a querer tener una solución porque ya estás muy metido en el papel de, pues yo rindo, güey. Ahí están mis resultados. Y soy capitán y luego claro. que si saliste en la noche, pues, pero soy el primero en llegar y soy el que más rinde. Pues sí, güey, pero estás... no es congruente. Claro. Vas haciendo una bolita de nieve que al final te termina cobrando consecuencias muy claras, ¿no? Sí, muy caras. yo hablaba mucho al principio con Ceci, yo ni hablaba cuando recién llegué, hasta que me dijo el patrón, tienes que ir a hablar con ella. Sí o sí, no te estoy preguntando, ¿sabes? Y cuando empecé a hablar con ella, pues yo dije, ay, bueno, aquí es una plática, me tiré como 2 horas, haz de cuenta que ahí chillando, ¿sabes? Porque traes traumas también desde niño. Sí. Y a mí me ayudó mucho para poder sacar lo que tenía guardado, porque antes yo ni chillaba, ¿sabes? Siempre todo me lo guardaba. Y al final, pues eso es lo que también te pesa. Sí. Entonces, cuando uno empieza a soltar todo lo que trae guardado, empiezas a perdonarte, empiezas a perdonar a la gente que te hizo daño, a tus mismos papás, ¿sabes? Porque a lo mejor no piensas, algo pasó y te quedaste con eso. Entonces, si tú no lo sacas, es muy difícil poder avanzar acá arriba, ¿sabes? Y a veces son cosas bien simples, güey, que tan simples como platicar, güey. Platicar, y te das cuenta que quizás, pues ellos no sabían ser papás tampoco, güey. O sea, pues a nadie nos enseña, cometieron claro. un chingo de errores y tú te quedaste lastimado, güey, a veces resentido por algunas cosas y basta con escuchar una alternativa diferente que te cambie la manera de pensar para que tú sientas ese perdón y sueltes, güey, y camines más ligero, ¿no? Así. Creo que eso es lo más importante, el poder soltar esos traumas que uno trae de niño. Como dices, y los papás no tienen la culpa porque, como dices, no, pues nadie sabe ser papá. Claro. Vas aprendiendo sobre la marcha. Pero te digo, desgraciadamente nos quedamos a veces con esos traumas que no nos ayudan a crecer. Y el que te ayuda alguien profesional en ese sentido, pues sí ayuda mucho. Yo la verdad sigo recomendando que a los chicos les den esa oportunidad de poder tener a alguien para que los pueda ayudar. Sí. A lo mejor va a haber unos que ni tengan nada, pero siempre es bueno que platiquen, ¿sabes? Y mira, yo hablo de que, o sea, no hay fondos chicos, güey.
si tú tuviste unas cosas, otro chico tuvo otras, le tocó vivir diferente a ti, pero siempre hay algo, siempre hay algo. Si tú te echas un clavado a tu interior, seguramente encontrarás cosas que te siguen lastimando, que por algo, de pronto te enojas por algo y a ver, ¿por qué esta chingadera me hace enojar tanto, güey? Claro, O sea, claro. ¿por qué me molesta tanto? ¿Por qué no soporto a este güey? ¿Por qué no soporto al entrenador? Y te vas conociendo y vas entendiendo un poquito más de dónde viene todo eso. Y sí, realmente creo que ya se está normalizando mucho más el tema de la psicología en el deporte, del desarrollo humano, de tener espacios y foros adecuados para los chicos. Creo que van en proceso, están muy lejos de tener lo que yo recomiendo es una atención personalizada, como trajes hechos a la medida para los chicos, apoyos para los retiros, güey, o sea, Sí, claro. estrategias. Tú jugaste en España, ahorita vamos a llegar también a ese tema. Y a mí me sorprendía, ¿no? La organización que tienen allá. Me hablaban de fideicomisos, de que en los clubes grandes a los chicos pues muchas veces no llegan a primera, pero Claro. ya a los 18 años ya tienen propuestas de propiedades que les tuvieron ellos tener una retención y ni Claro. siquiera se dieron cuenta, ya pueden ser dueños de propiedades. claro. O sea, y eso, digamos, en el sector privado creo que es muy viable para que los clubes se encarguen de darles un futuro íntegro a los chicos. O sea, no nomás darles 10 millones y que hagan lo que quieran, güey. Pues entonces, darle a un niño que claro. nunca tuvo nada, suéltale 10 millones, güey, pues ¿qué va a hacer, cabrón? Sí. No, yo también siempre lo he pensado eso. Fíjate que por ahí a Osvaldo o a Lanisle una vez le platiqué ese tema, de poder hacer algo así, ¿sabes? Sí. Porque independientemente de si jugaste 3 años, 10, 15 años, pues qué bueno. Pero al final de cuentas que tengas ese fondo de retiro, porque no porque yo te pago $1,000,000 o 500,000, no, pues tú hazte tu propio seguro de vida. Sí. No, oye. Y más porque realmente no existe una educación financiera, güey. O sea, También. realmente tienes 17, 18 años y te mandan a la guerra, güey. Órale, váyase, ahí está su lana. Y tú te vas haciendo lo que escuchas que está bien. Dale a tus papás, dale a tu mamá, cómprate una casita. Pero realmente no tienes una preparación para poder ordenarte en ese sentido, güey. Sí. Siempre, no sé si siempre al futbolista le han siempre achacado el tema de tienes que ayudar a tus papás y a tu familia. Es como una obligación, ¿no, güey? Eso está mal hecho, Es güey. un pinche, Es lo peor como que una le puede- regla, ¿va, güey? No, y no es así. Claro. Pues tus papás hicieron su vida. Sí. Qué chido. ¿Te dieron? Sí, pues yo les ayudo cuando yo quiera. Cuando yo quiera. Pero no es mi obligación, Sí. güey. Y lo hacen las familias diciendo, si te fue bien, ya seas arquitecto, abogado, tienes que ayudar a tus papás. No, y creces o a tu sintiendo un chingo familia de o a tus culpa, ¿no? hermanos. Y te hacen sentir culpable. Sí. Ahora imagínate a un de futbolista que tiene 17, 18 años, que gane 100,000, 200,000 pesos, ya le tienes que ayudar a tus papás. Oye, no. Sí, primero No es una ayúdate tú, güey. no es una obligación, güey. Sí, muchas veces ya los papás están acomodados y tú andas en chinga, o sea, con un desorden, pero pues ya les arreglaste la vida a ellos y te toca Y realmente batallar más. uno cuando, te voy a decir en mi caso, y a lo mejor puedes decirme, güey, a mí también me tocó, porque entrenas y juegas con la mentalidad de querer ayudar a tu familia, güey. Sí. Y no entrenas o no disfrutas el fútbol como realmente debería de ser, güey. Tú dedícate a tu trabajo y disfruta tu carrera. No. Chíngale porque tienes que ayudar a tu familia, güey. Sí. Porque después tienes que ser el papá de tus hermanos, güey. El papá de tu mamá, el papá de tu papá. Oiga, cabrón, el papá de tu abuelita, de tus tíos y al quien se quiera arrimar, ¿no? Sí. Y no es así, güey. No, pero realmente eso deberían de enseñarle realmente a los a jóvenes los chicos. de que ellos están ahí para ellos. Y por ellos, Y güey. por ellos. O sea, entiendo que muchas de las veces el apoyo de la familia pues es fundamental en una etapa de tu vida. Pero ya que estás ahí, nadie corre tu carrera, nadie Claro. entrena a las 6 de la mañana, nadie se pega las putizas en el gimnasio. Pero aquí llega el cheque y todos quieren ver un pedacito. Sí, No, sí. güey, y eso está mal, güey. Yo estoy en contra de eso, güey. Pues sí, te digo, hay mucho donde rascarle en esos Sí, temas. Creo claro. que los clubes tienen una gran responsabilidad sobre los chicos, porque no solo con el que llega, ¿no? Yo hablo siempre
que he tenido la oportunidad de tener charlas con gente de diversos clubes en México, ¿qué pasa con el que no llega, güey? O sea, te va a llegar uno. Y ese no te preocupes, pues ese va a tener más... Pero ¿qué pasa con los otros 100, güey, que tienes aquí desde los 13 años? Llegan a 17, 18 y ya se perdieron la mejor etapa de su vida en una disciplina en la que no fueron exitosos, güey. Entonces, ese es tu porcentaje de chicos que van a estar resentidos con el fútbol. La frustración. Que van que no van a tener preparación. A esos, güey, preocúpate por ellos, porque estás aventando a la sociedad 100 cabrones resentidos, güey. ¿Sí? ¿Sabes? El que llegó, pues, qué chingón, güey, pero ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué seguro les das? ¿Dónde está todo lo que ellos sacrificaron para que nomás te digan, ya, güey, gracias, vete, a los 18? Sí, yo también, fíjate que, hay, como dices, hay de dónde rascarle por todos lados. Güey. Y como dices, la verdad, sí tendría que haber un plan a nivel nacional para todos esos jugadores, güey. O sea, como dices, está bien, no llegó, pero no sé, sigues en el club. Sí, no vas a tener a los 100. Claro. Pero ¿saben qué? Prepárense para entrenadores o para la organización. O sea, qué chingón tener a un chavo que se hizo en tu casa, que a lo mejor no tuvo el talento pero ahora es el fisioterapeuta, pero ahora es el doctor, pero ahora es el directivo. Los visores. Ajá, están en la organización y quieren, se enamoran, o sea, das esa opción, ya depende de cada quien, del que no sabes que yo sí quiero ser abogado, ya está. Sí, hay muchas ideas, te digo, que pueden ser extraordinarias, pero es ejecutarlas, ¿no? Creo que nosotros tenemos cierta responsabilidad en alzar la voz, en ser escuchados, o en pasar este mensaje que a lo mejor nosotros hubiéramos querido tener ciertos apoyos de chavos que no tuvimos y que ahora tenemos la oportunidad de por lo menos de que la gente nos escucha, como tú dices, pasan los años y nos siguen reconociendo pues los logros que tuvimos y es momento de poder aportar esa parte, ¿no? De ahorrarles muchos años de sufrimiento. Y te lo digo porque yo también tengo 3 hijos que aman el fútbol, que quieren ser jugadores, y yo a veces digo, híjole, cabrón, no sé si yo quiero que seas futbolista, ¿no? Exacto, no sé, o sea, sé por todo lo que se tiene que pasar y sé todavía lo mucho que le falta al fútbol mexicano crecer para que tengas una preparación integral. Entonces, a mí me dice, es que papá, yo quiero ser, y me pregunta la gente, ¿por qué no los ayudas? Digo, pues no es mi responsabilidad, güey, a mí me interesa que se diviertan ahorita, porque aparte, si quieren ser profesionales, van a sufrir desde los 13 años un chingo de cosas, güey. Entonces, le quedan 3 años para que se diviertan. Y más de que, por decir, tienen el peso de, porque tú eres su papá, güey. Sí. Porque yo soy su papá. Porque dicen, tú eres el hijo de por eso estás jugando. No, y ellos también generan absurdamente, porque también no tienen la capacidad de discernir una competencia que no debería existir. Yo quiero ser como mi papá y sienten cierta presión que tú ni siquiera le pones, ¿no? Sí, claro. No, yo te digo que lo acabo de ver el fin de semana. Ajá. Y como dices, pues yo lo vi, lo abracé, pero nada más como que le pasé una comida porque como no le dimos pase de salida, pues no puede salir, ¿no? Claro. De hecho, pues no iba a ese tema, fui a otro tema de trabajo y de regreso, pues lo pasé a ver un ratito, pero lo vi y me dio sentimiento. Claro. Pues yo lloré, pero no dejé que me viera, ¿sabes? Sí. Entonces, iba con mi compadre y ¿qué traes? Le dije, no, pues es que pues me da orgullo verlo, pero también me da sentimiento verlo por lo que está pasando, ¿sabes? Sí, güey. Que como tú dices, si a mí me preguntan que si quieren ser, yo no quiero que sea un futbolista, sí, güey. Porque sé que van a vivir. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sabes por lo que va a pasar, güey. Entonces, pero tampoco les quiero decir. Porque no les voy a decir, no les voy a cortar ese sueño que ellos tienen, ¿sabes? O sea, sí, claro, güey, es apoyarlos. Y sí, tienen esa ilusión, tienen ese deseo, pues nosotros quizás podemos echarle la mano en otras cosas que, como tú dices, a lo mejor tú no tuviste ese apoyo de nomás decirle, mira, te van a pasar estas cosas, güey, darle esa contención, claro, ayudarlo, pero el sufrimiento que quisiéramos evitarles, pues no, güey, no, eso lo van a tener que vivir. Y tienen que ser su coraza ellos solos. No, y enfrentarse a situaciones, güey, que para las que nadie nos prepara. Hablamos de las cosas del sector financiero, ¿no? De que es un espacio delicado, un
un tema en el que al jugador pues ha sido muy discriminado en ese sentido, güey, por la falta de preparación. Pero también yo he tocado temas con la gente en los clubes que me interesa también hablar contigo, del tema de falta de preparación en cosas muy simples, güey, que te puedan en tu madre a todo tu esfuerzo, a toda tu carrera, como lo son, ya lo decías, una separación, una ruptura, por supuesto una pérdida, güey. Tú pasaste por todos estos procesos, güey, mientras estabas activo, cabrón. Y me gustaría saber cómo pudiste sacarlo adelante, güey, o sea, porque estoy seguro que no estabas preparado, güey. No, obviamente, pues como decimos, pues, no te enseñan en ningún lado el tema financiero. Lo vas aprendiendo a la mala. Que ya te chingó un fulanito. Ya te estafaron, ya, sí, güey. Y entonces ahí uno se va haciendo, pues va perdiendo lana, güey. Y mientras juegas, pues dices, bueno, no hay pedo, ya perdí. Pero ya cuando se empieza a acabar la carrera y ya quieres recuperar lo que sí, güey, te fregó aquel. Y está cañón, güey. A mí me da tristeza. Digo, obviamente a mí también me chingaron una lana y sí duele, güey, porque es lana que ya no vas a recuperar. Claro, güey. Entonces, creo que lo más importante es, a lo mejor a nuestros hijos, que a nosotros ya nos pasó, decir, ¿sabes qué? Pues por ahí no es. Sí, te digo, a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy, yo admiro mucho a este cabrón porque siempre tuvo un rendimiento óptimo en todos los lugares donde estuvo, pero yo conozco su vida personal y ojalá y puedas abrirte y hablar de cómo pasaste, porque te digo, este güey pasó, estamos hablando de la feria, nos chingaron, güey. Pasó por un divorcio, güey, mientras estaba jugando también, que fue fuerte, yo lo sé que fue fuerte para ti, el separarte de tu familia, sé que tienes una gran relación con tu ex esposa, y agrégale también que pasa lo de tu hermano, güey, mientras Sí, no, obviamente, pues fallece y pues es un golpe duro porque pues él fue como mi papá. El tema de él es difícil de abrirme porque no me gusta tocar esos temas por respeto a él, pero fue algo duro para mí porque yo lo admiraba mucho. Él fue de los primeros que me compró unos zapatos de fútbol, siempre lo he dicho. Trabajó él desde los 16 años para ayudarme a mí. Siempre tenía tiempo para ver mis juegos. Era mi fan número uno. Siempre estuvo ahí. Venía mucho aquí a Guadalajara a ver los juegos, en León también. De hecho, hay una foto que tengo ahí de él cuando quedamos campeones con León la primera vez. Y a mí me toca hacer gol, ¿sabes? Ahí en el Azteca. Y me manda una foto un amigo que estaban viéndolo ahí en la casa. Y pues él llorando, besando la playera de León, ¿sabes? Obviamente me dio sentimiento de que se sentía muy orgulloso de mí, ¿sabes? Porque él fue el que más confió en mí. De hecho, yo cuando me salí de mi casa, nos fuimos a vivir juntos. Él fue el que me mantenía. Tenía 20 años, yo creo. Me mantenía, él siempre, yo era el que él siempre me ayudaba. Ese tiempo, no sé, yo ganaba como 4,000 pesos y pues no te dura para un mes, ¿sabes? Claro. Y él, como ya trabajaba, me decía, no, toma, ahí está para tu comida, yo siempre voy a estar aquí para ti.
obviamente con esa pérdida, pues es algo que a mí me dolió mucho. Porque éramos muy unidos. Cuando me fui para Pachuca, nosotros siempre, todos los fines de semana era hacer asado, platicar, abrazarnos. Creo que la vida me puso el poder ir a Pachuca nuevamente a estar con mi familia. Como si fuera un regalo, ¿verdad? De la vida. Decir, disfruta a tu hermano. Sí. Y lo agradezco, digo, sí disfrutamos mucho. Por algo pasan las cosas, pero creo que los momentos que siempre vivimos juntos, eso es lo más importante, lo más lindo que he vivido. Sí. Y que yo le agradezco mucho porque siempre estuvo ahí para mí, ¿sabes? Y estoy seguro que él lo sabe, güey. Él lo supo siempre. Lo agradecido que estabas con él, güey, porque estoy seguro que no te faltó nunca decírselo, ¿no? No, yo la verdad siempre, cuando me empezó a ir muy bien, se lo devolví hasta la fecha a sus hijos. Y yo sé que si a mí me hubiera pasado, que hubiera sido al revés, él siempre estuviera para mí, para todos, porque así éramos nosotros, ¿sabes? Entonces yo me llevé un mensaje de él de ayudar a la gente siempre, porque él siempre lo hizo así, sin dolo, sin tema de buscar algo a cambio, ¿sabes? Claro. Y yo le aprendí mucho a él. Fue una gran persona, un gran hermano. Y lo que más me llevo de él, que siempre él confió en mí. Y yo creo que, independientemente de lo material, que yo haya podido lograr lo que logré, porque también cuando quedé campeón acá, lloró de felicidad. Y yo creo que a lo mejor el que yo haya logrado todo es para él, que yo le hubiera dado gracias por todo lo que hizo. La mejor manera de agradecerle todo lo que hizo también por ti. Pues, hermano, gracias por abrirte, por contarnos cosas que sé que son duras, sé que son fuertes para ti. Pues es tu espacio, güey. La verdad es que yo agradezco mucho a todos los que nos enseñan que no todo es fácil, güey, que estos procesos se viven mientras estás activo y tienes que seguir rindiendo, tienes que seguir dando resultados. Como te dices, de pronto la vida nos da estos regalos, te vas a Pachuca, el equipo también donde quizás no pudiste debutar, pero si mal no recuerdo fue tu último equipo en primera aquí en México. Sí. Y después vas a España, güey. Vas a España y nos volvemos a encontrar allá en Salamanca. Sí, pues nos tiene el destino Sí, que estemos juntos, ¿eh? Sí. Sí, yo estoy agradecido siempre con todos los equipos que me dieron la oportunidad de poder jugar. Obviamente me tocaron buenos o malos entrenadores, pero pues es el proceso y el camino que como futbolista siempre te va a tocar. Obviamente también agradezco al club de allá de Salamanca por darme la oportunidad de poder ir allá, de poder estar en esa gran experiencia. Qué hermosa ciudad, ¿no, güey? Sí, de poder vivir bonitos momentos allá también. Otra cultura, otro tema de fútbol. La verdad me gustó mucho. Desgraciadamente pues me tocó el tema de la pandemia ya, que no pude disfrutar más. Pensaba quedarme más tiempo, pero bueno. Las cosas siempre pasan por algo. Sí. Yo me sentí muy feliz cuando me enteré que ibas a llegar, güey, porque me tocó recibirte en Chivas y dije, bueno, ahora nos va a tocar estar juntos acá en España y la verdad. No, yo me acuerdo mucho que me dijiste así de una, vámonos a comer, vámonos. Sí, porque, bueno, cuando yo llegué, a mí también me ayudaron mucho, me dieron la bienvenida, el gran Jehú Chiapas, Martín Galván, toda la banda de mexicanos que andaban por allá, Andrés Sánchez, que ahorita es un portero muy exitoso, que está en San Luis, que le ha ido muy bien. Grandes momentos, como bien lo dices, hermano, que tuvimos la fortuna de vivir gracias a
al fútbol, a la carrera, a la vida, que ahora nos sigue también regalando momentos muy bonitos en otra etapa de nuestra vida, no como es tu actualidad ahorita, después ya de toda esta tempestad, güey, del retiro, de todas las cosas que te tocó vivir. Yo te veo y te siento también, pues te conozco en una etapa pues mucho más estable emocionalmente, con mucha más madurez, obviamente. Te ha tocado, como bien lo decías, crecer pues de maneras complicadas, pero yo la verdad es que hoy, después de mucho tiempo, te veo en un momento muy, muy, muy estable, güey. Sí, digo, obviamente, pues, como lo dijimos del principio, la vida te va forjando para resistir y saber cómo salir de ellos también. Me encuentro con mucha tranquilidad en este momento de mi vida. Sé que mis hijos están bien, mi familia está bien. Yo estoy tranquilo porque, digo, gracias a Dios, las cosas están saliendo como he estado queriendo. Y emocionalmente, creo que lo más difícil ya me pasó. Y que lo que ahorita en este preciso momento estoy, me siento muy tranquilo conmigo mismo. Porque hago las cosas bien, ¿sabes? Y creo que eso es lo más importante que como ser humano puedes hacer, hacer las cosas bien, en todos los sentidos, porque pues el que obra bien, pues le va bien. Sí, sí, güey. Y si te sientes bien contigo mismo, creo que cuando te sientes bien contigo mismo, que es lo más importante, quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Así es. Y en este momento de mi vida, tengo 39 años, disfruto mucho de mi momento y creo que eso es lo más bonito de como ser humano, sentirte tranquilo contigo mismo y tener esa paz, esa tranquilidad emocional y mentalmente, ¿sabes? Pues qué bueno, hermano. Yo te agradezco mucho nuevamente por tu tiempo, por abrirte, por compartirnos lo bonito y lo que también te ha costado trabajo pues trascender o superar. Gracias, güey, gracias por venir. Te digo, ya tenía mucho tiempo queriendo platicar contigo, pero todo se da en su momento, hermano. Teníamos que abrir esta Sí. nueva Sí, temporada. la nueva temporada, canal. Pues, y bueno, pues ojalá que le haya gustado mucho a toda la gente. Sí. Y te digo, muchas gracias, hermano, por invitarme. Cuando gustes, ya sabes que yo siempre estoy a la orden. Te agradezco mucho los buenos momentos que siempre hemos tenido, porque no creo que tengamos malos, ¿verdad? Sí. Por siempre arroparme nuevamente, invitarme a tu programa. Yo te deseo siempre mucho éxito. Gracias, güey. A ti y a toda tu familia, que siempre estés bien. Y bueno, ojalá que la gente nos siga siguiendo ahí Sí. en todos los canales y plataformas. Pásanos tus redes sociales para que te sigan, güey. Sí, mira, ahí está. Normalmente yo nada más uso Instagram, ¿no? Es Aris Hernández 07. Ahí tiene el logo de un espartano. Ahí está. Entonces, la gente le que guste ahí escribirme y con todo cariño ahí les contestaré. Ahí está. Bueno, ahí para que sigan a mi hermanito Aris Hernández. Y bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, en esta nueva temporada. Y espero que les guste. Recuerden suscribirse, denle a la campanita, denle like, comenten. Yo leemos todos sus comentarios. Y bueno, es importante para nosotros su participación. Así que bueno, Aris Hernández en la casa. Chao, chao.